toman nota, ¿se escucha atrás bien? ¿Sí? No, sí, no. Ahora sí. Muy bien. Para quienes toman nota hoy, la palabra lleva como nombre Yeshua, fuente de vida eterna. Yeshua, fuente de vida eterna. Nosotros a veces creemos que la vida solamente es disfrutar de cosas que el mundo nos da, trivialidades, etcétera, etcétera. Pero a veces desconocemos la profundidad de lo que el Señor quiere con nosotros, su palabra, la profundidad de lo que Él y dónde nos quiere llevar acerca de lo que es el reino. Porque es que aquí estamos, alguna vez ustedes me han escuchado que esto es como un juego de monopolio, que estamos jugando con casitas de mentiras, con plata, nos meten a la cárcel, compramos acciones, etcétera, etcétera. Pero la vida va transcurriendo y esta vida es efímera. En un abrir y cerrar de ojos han pasado años, y así como pasaron esos años, en un abrir y cerrar de ojos llegará nuestra muerte, si es que el Señor nos llega antes, si es que así lo ha dispuesto. Y puedo decir, toda la vida me concentré únicamente en las cosas del mundo, no separé algo para el Señor, algo que consignar en la vida eterna. Hoy estamos aquí para aprender qué es la vida eterna, porque ese es un término que nos dice la vida eterna. ¿Qué significará la vida eterna? Yeshua es esa fuente de vida eterna, y eso vino Él a hacer en nuestra tierra. Muy bien, mis hermanos, por favor vamos al primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y empieza el apóstol Pablo a decir, ¿no? Pelea, ¿estamos allí? Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y aquí entonces, esta profundidad de esta palabra está en Primera de Timoteo 6:12. Entonces nos lleva a nosotros a una reflexión profunda, porque está diciendo, finalmente, después de que nosotros peleamos la buena batalla de la fe, vamos a obtener la vida eterna. Pero dice, pelea la buena batalla de la fe. Nos está instando a que no te quedes ahí dormido, sino esto es una pelea diaria. Y no es una pelea diaria con el mundo, es una pelea diaria con muchas doctrinas que se fueron torciendo acerca de nuestro Señor Yeshua, acerca de la verdadera esencia de nuestro Salvador. Y cuando tú empiezas a pelear la buena palabra y la fe, a través de la fe, empiezas a darle dirección nueva a tu vida. Y esta es la universidad, mis hermanos, en que nosotros nos estamos preparando para la vida eterna, lo que viene. Esto que nosotros estamos viviendo acá pasará. Esta vida pasará, pero nosotros vamos por el premio y la victoria. Entonces dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fuiste llamado? Desde antes de la fundación del mundo. Fuiste apartado para vida eterna. Y dice allí, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea que allí hay un componente muy importante, y es que seas un excelente testimonio, que seas un buen testimonio. Eso es lo que el Señor primero te empieza a demandar, porque nosotros vivimos la existencia y creemos que nunca va a suceder. Cuando nos llegan los momentos y las dificultades, nunca pensamos que nos puede llegar. Cuando de cerca tenemos la muerte, nunca pensamos que era para nosotros, o para una persona muy amada, o muy querida, muy cercana a nosotros. Pero cuando nos llega, nos damos cuenta de que nos enfrentamos a una realidad, y que no hay nada más frágil que la vida.
es en ese momento, pero no dejar, como hacen algunos, no, yo dejo para el momento que ya me voy a morir, y ahí sí me arrepiento y me voy para el cielo. Eso es lo que dicen por ahí en las congregaciones, que creen que la cosa es así de suave. No, mis hermanos. O muchos como otros que dicen, como yo no robo, como yo no mato, como yo no le hago mal a nadie, y yo creo en él, entonces ya voy para el cielo. Y eso es falso también, y usted lo sabe. Eso es lo que se ha querido meter, ¿no? En las ideas torcidas que nos metieron. Porque si tú no estás orando al Señor, obedeciendo su palabra, escudriñando sus escrituras y haciendo lo que Él nos mandó, será imposible que lo hagamos. Entonces allí tenemos que tener sumo cuidado con eso. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a ver el verso 39 y el verso 40. Juan capítulo 5, 39 y 40. Aspectos súper importantes. Hoy estamos viendo lo que es la vida eterna y cómo te preparas tú para ese momento. Yo no puedo estar preparado ahí como si esto fuera un juego, o el venir a congregarse fuera un juego. No, yo asisto ahí a una comunidad cristiana o de creyentes, pero tú no te pones, no lo colocas a Él en primer lugar. Cuando uno no lo coloca en primer lugar, Él dice, yo me aparto de los que se apartan de mí, y esa es su palabra. Entonces allí en Juan 5, 39 y 40 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente escudriñamos las Escrituras y las leemos? Creemos que vivimos una vida muy blandita y no escudriñamos la palabra del Señor, porque escudriñando su palabra nos daremos cuenta si lo que Él dice es cierto o no. Si lo que Él dice es cierto o no. Cuando yo empecé a descubrir toda esta realidad y empecé a darme cuenta que eso era mucho más allá, y ustedes saben que yo vengo de un hogar católico, yo iba a ser sacerdote franciscano, les conté una vez a ustedes, pero cuando yo me entero de la realidad, porque la formación universitaria que tengo no me permite comulgar por ruedas de molino, y veo a la realidad y digo, no, caramba, aquí hay una equivocación que yo no soy capaz de tragar. Eso porque mi mamá o mi papá me han dicho, es que como toda nuestra familia fue allá, yo estoy ahí. Le dije, no, es que yo no puedo tragarme una cosa nada más porque mi familia haya sido así, sino porque realmente la palabra de Dios me lo está mostrando. Mi hijo, pero es que donde usted se ponga a leer tanto la Biblia va a enloquecer. Esa mentira que le ha metido uno Satanás, que el que lee la Biblia se enloquece. Cuando aquí el mismo Señor, Yeshua, Jesús, pues para quienes no sepan que Yeshua era su nombre en hebreo, así se le conoció, dice, escudriñad las Escrituras, o sea, léanlas, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ese es de los pasaportes que empieza a tener el Señor para nosotros, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice mi Señor Yeshua, y le remata con ese puntico que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Somos tercos, irreverentes, y nos dicen muchas veces los pastores, ¿sí?, o los servidores que tengamos, lean, ¿sí leíste la palabra? Ay, no, se me olvidó. Aunque sea un versículo, no. ¿Cuánto amas al Señor? En verdad, ¿cuánto le amas? Que ni siquiera eres capaz de leer su palabra, que te da pereza. ¿Qué tipo de espíritu está viviendo dentro de ti? Tienes que sacarlo. Tienes que sacar ese espíritu de pereza de leer las Escrituras, porque este es el pasaporte. Esto que estamos viviendo nosotros pasará. Esta vida pasará. Pero un día nos enfrentaremos al Rey de Reyes, porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías, para bien o para mal. Y ahí es donde vendrá el crujir de dientes. Estamos preparándonos, estamos en 10 tiempos muy difíciles. Ya lo hemos hablado acá en la palabra. Ya en muchas iglesias en el mundo estamos preparados porque la gente está pensando que el Señor no viene, y viene más pronto que lo que la gente cree. Entonces, pongámonos a cuentas con el Señor, que esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación, tu relación y el verdadero conocimiento de la palabra que tienes del Señor. Entonces allí tenemos que irnos poniendo como a cuentas. En Romanos 6, vamos adelante a la palabra, por eso es importante leer la palabra,
para que no nos metan el dedo a la boca. Muéstrame la palabra si es verdad. Cuando nos lo muestren, ay, sí. Romanos capítulo 6, verso 23. Encontramos otra parte allí. Estamos hablando de la vida eterna hoy porque parece que es fundamental, es profundo esto en el día de hoy. Y yo quiero que nosotros tengamos el conocimiento pleno como iglesia del Señor. Dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. Eso es, si nosotros estamos dando y persiguiendo el pecado, es muerte, pero no te está hablando de la muerte física, esa nos llegará un día. Vea, yo les aseguro que de aquí a los próximos 50 años y mucho, si es que el Señor no ha venido antes, ninguno de los que estamos aquí estará. 50 o 70 años estaremos todos bajo tierra, este cuerpo. ¿Qué llevaste? ¿Qué consignaste allá? Porque cuando se habla de que la dádiva, dice, porque la paga del pecado es muerte, es la muerte espiritual de la cual habla el Señor. Te mueres espiritualmente, te secas. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos siguiéndole verdaderamente a Él y le amamos, ya no lo queremos ser como una entretención o como un hobby, o por decir, ay, no, yo soy cristiano porque está de moda. No. Sí, porque es que resulta que se puso de moda. No, mis hermanos, cuando yo estoy aquí es porque estoy serio. Porque lo que estamos haciendo es serio. Esta es la universidad en la que nos estamos preparando. Por eso dice la palabra en Hebreos 10, sin dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque ¿a qué viene uno aquí? Es a prepararse. Ahora, hay otras congregaciones que hablan unos evangelios muy blanditos, ¿no? A usted no le hablan de esto, no le hablan del pecado, porque los únicos que muchas veces le interesa es que entren grandes cantidades de dinero, que esté mucha gente. A nosotros eso no nos importa. Yo les he dicho, así seamos muy poquitos, pero muy comprometidos. Gracias al Señor, mi esposa y yo tenemos trabajos seculares que nos permite sostenernos. Nosotros no nos estamos sosteniendo de la obra se sostiene solita. Trabajamos y lo de nosotros, nuestras entradas es para nuestro hogar. Pero la realidad es que tenemos que día a día prepararnos. Tenemos que día a día escudriñar las Escrituras. Tenemos que día a día irnos formando, porque vamos a ver si alcanzamos los logros, como dicen por ahí los colegios. Vamos a ver si alcanzamos ese logro. Pero tenemos que escudriñar, tenemos que buscar de la palabra. El Señor no vino aquí para que estemos en aguas a medias tintas. Como me decía un pastor hermano en Bogotá, me decía aquí, el Señor no quiere creyentes a medias tintas, sino realmente comprometidos. Y eso es como cuando usted dice, mire, yo en mi vida quiero una casa en tal parte, o quiero mi automóvil, o quiero terminar una profesión. Yo quiero terminar esta profesión, mis hermanos. Yo quiero terminar bien, quiero graduarme con honores, con las coronas. Eso quiero. Yo no sé si usted quiere, pero yo sí lo quiero. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Bueno, muy bien. Vamos allí a Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, el verso 23. 27, perdón, y 28. El Señor Yeshua estaba en Israel y les estaba hablando a la tribu de Judá, que era la que permanecía en la tribu del sur. Sabíamos que la tribu del norte ya había entrado en la diáspora, o sea, la dispersión de Israel, que se mezcló con muchos pueblos. Por eso estamos aquí nosotros, ¿sí? Y él llega y dice una palabra tremenda. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. O sea, cuando las ovejas, usted y yo somos ovejas, porque algún día escuchamos la voz del Señor y Él nos conoce y nos llama. Y dice el 28, ¿y yo les doy qué? Vida eterna. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
el Señor nos da vida eterna, pero eso no es así de sencillo como es, como yo tengo vida eterna, entonces me voy a poner a beber, a rumbear, a tomar cervecita por ahí, a pararme en la cabeza, porque también el Señor Yeshua decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Tú eres oveja o eres cabrito? Porque en todas las iglesias hay cabritos que no son ovejas, parecerían ovejas, pero el comportamiento, su vida y sus actos están demostrando que tú ni te estás preparando para la vida eterna y no le estás creyendo al Señor, porque si sigues haciendo lo que tú sabes que tienes que dejar de hacer y lo sigues haciendo, no estás escuchando al pastor. Y estás exponiendo, no solamente te estás exponiendo tú, si tú tienes una familia, estás contaminando a tu familia, tus hijos, tu esposa o tu esposo con esa actitud, porque el Señor dice la palabra, no puede ser burlado. Tengan la total y absoluta seguridad, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Es el tiempo en que tenemos que empezar a corregir esas posiciones de nosotros, porque se cerró el tiempo. Aquí tenemos que cambiar de actitud, porque tenemos que llegar allá. El Señor quiere a nosotros darnos vida eterna. Eso es lo que queremos. Nosotros estamos convencidos de que fuimos escritos en el libro de la vida, pero eso no puede ser una idea. Para muchos Dios es una idea. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y usted cree que porque cree en Dios se va a salvar? En Santiago, ustedes saben lo que dice la palabra. ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente creer en Dios. Tienes que ser un hacedor de la palabra del Señor. Tienes que dar frutos realmente. Esa convicción de que verdaderamente hay una evidencia de que eres una hija o un hijo de Yahweh y que estás en la justa preparación para llegar a la vida eterna, a ese momento. Día a día nos preparamos para ese tiempo. No sabemos si sea esta noche o mañana, o dentro de una semana o 3 días, pero en el momento en que te coja o me coja a mí, estemos preparados, porque ese es el momento de rendición, de cuentas y de evaluación. A ver qué tanto ganaste tú, qué tantos galardones, o pasaste raspando, yo no sé. Vamos a estar allí. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Tú puedes estar inscrito en el libro de la vida, pero si esa santidad que el Señor colocó en ti, tú la manchaste, no la purificaste, estarás apartado de la presencia, mientras muchos estarán gozando de la presencia del Señor. ¿Te gustaría así la vida eterna? Tremendo, muy tremendo, ¿no es cierto? Mucho silencio. Hechos 13, el 48, por favor. Hechos 13, 48. El 13, 48, usted ya lo conoce, ¿cierto, mi hermano? ¿Se lo recuerda? Estamos, ¿no? Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creen? Es que aquí hay un asunto, ¿no? No es solamente yo recibir la palabra, sino creer en ella. Es que aquí hay una cuestión bien tremenda. Estos gentiles recibieron la palabra y creyeron. Y dice allí, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo conozco gente que llega a unos grupos, a discipulados, y hay personas que dicen, chévere, bonito, pero son solamente asistentes, pero no creyentes. Porque el término creyente es que él cree, ama y hace lo que el Señor está diciendo. Pero hay gente que va como si fuera como para como una historia, como un cuento, ahí como un club, y que vamos a escuchar algo chévere, como para tener que hacer este fin de semana, el miércoles, el jueves, reunirnos y escuchar ahí, ¿qué dice? Qué bonito que habla, pero no hay una convicción. Es una idea, pero no hay una convicción realmente de lo que el Señor puede hacer en la vida de nosotros. Es triste, pero es una realidad. Pero solamente dice que creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna, y a eso nos mandó el Señor, ¿no es cierto? A participar a los demás, porque en Romanos 9, el 19 dice, ¿qué dice la palabra?
Si yo reconozco con mi boca. Sí, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y el 14 qué dice? Busquen. ¿Cómo dice Iván? ¿Cómo pues invocará? ¿Y cómo creerá si no hay quien les predique? Así es. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. A eso nos mandó el Señor. Realmente el Señor ha puesto en nuestro corazón cosas maravillosas. Estamos preparándonos para la vida eterna. ¿Tú estás preparado para ese momento? ¿Estás preparado para ese mensaje? ¿Estás preparado para irte con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque yo les digo algo. Hay un vuelo, digamos, que sale de Bogotá a Nueva York, y los cupos están completos y tu nombre está allí registrado en uno de esos puestos. Dice, con preparación, aquí viajan estas personas, son las que van a viajar en el vuelo número tal, de tal compañía, que sale el jueves a las 7 de la noche hacia Nueva York. ¿Será que tú alcanzarás a llegar a montarte allí? Estás predestinado para estar en ese vuelo. Pero llegarás a tiempo. ¿Te montarás? ¿Amén? Bueno, muy bien, eso está bien así. Vamos, primera de Juan 5:20. Yo tengo que hablarles las cosas, yo no les puedo aquí hablar. Primera de Juan 5:20, de hablarles un evangelio ahí light, ahí, decirles que no, que esto está chévere. No, es que el Señor también tiene posiciones muy serias. El Señor no es que, yo recibí al Señor Yeshua y ese se volvió mi amiguito. Tengo amiguito, el Señor es mi amiguito. Y no le dicen el Señor Yeshua o el Adón o Adonai o Elohim, sino que le dicen Chuchito, el saco de Galilea. ¿Cómo les parece mi respeto con el Señor? ¿Ah? Y ahora convirtió a Yeshua en su amiguito, pero sigue pecando y sigue las mismas. Chévere, ¿no? Se va a montar en ese avión que lleva la vida eterna, ¿cierto? Se va a montar ahí, seguro que se va a montar, ¿no es cierto? Muy bien. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Yahweh y la vida eterna. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted quiere saber qué es la vida eterna? Él es la vida eterna. Él vino a darnos vida y a darnos en abundancia. Él vino a eso. ¿Le estás tú siguiendo? ¿Estás en la fuente de beber a Él, de esa vida eterna? De hacer lo que Él quiere, que tú transformes esa vida y que seas esa persona de bendición de tu hogar, de tus hijos, de tu familia y de tu trabajo, que digan verdaderamente es una hija de Yahweh, porque está demostrando las acciones, porque es una hija de Él. Con sus acciones hay evidencia. Tiene una mentalidad de éxito, de triunfo, de positividad, que me permite evidenciar que lo que se mueve ahí es el poder del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. ¿Lo estás haciendo? Es que es muy claro. Dice, este es el verdadero Yahweh y la vida eterna. ¿Estás haciendo la evidencia de que Yeshua está en tu vida? ¿Existe la evidencia verdadera de que Él está transformando tu corazón? ¿O sigues ahí ensimismado en creer que la vida es ahí un pedacito de estar gozando aquí un momentico cosas, y usted está preocupado por nimiedades, por tonterías, por celos, por contiendas, por disensiones y una cantidad de cosas que el Señor dijo que las sacaras de tu corazón y que lo dejaras a Él entrar? Por eso Pablo decía, por quienes sufro aún dolores de parto, hasta que mi Señor Yeshua HaMashiach sea formado dentro de ustedes. Y eso es lo que siente el Espíritu Santo cuando usted no le busca, cuando usted no ora, cuando usted no escudriña su palabra, y usted se cree el ungido del ungido, pero no hace lo que Él quiere que hagas. Ahí es donde se concreta tu formación. ¿Realmente estás con Él? ¿Realmente vas a llegar allá? Tremenda cosa. Nosotros tenemos que ponernos a reflexionar sobre eso. Gálatas 6:8. Tenemos que pensar, mis hermanos, si estoy preparándome de verdad para eso.
Y allí nos habla el Señor momento a momento, constantemente, que es la vida eterna. Dice aquí el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hago un alto allí. ¿Qué es sembrar para la carne? Siga usted siendo envidioso, siga usted criticando a los demás, siga usted siendo celoso, siga usted siendo desconfiado, siga usted en esas, haciéndole males a los demás, siga usted fornicando, siga usted estafando a la gente, siga en esas, siendo agiotista, siga yendo a los brujos, a los hechiceros, siga ahí. Mire lo que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Usted se contamina. Cada vez que usted cae en una mala actitud, se contamina. Y lo que el Señor quiere es que usted se limpie. ¿Para qué? Allí dice, más el que siembra para el Espíritu, y está con E mayúscula, el Ruach HaKodesh, dice, del Espíritu, del Ruach, segará vida eterna. Cuando usted realmente coge y usted crucifica su mente carnal y usted dice, no, esto no es del Señor, yo no puedo sentir esto por fulano, ni por sultano, ni por fulana, yo tengo que acomodar mi corazón. Cuando usted empieza verdaderamente a pedirle al Ruach HaKodesh que transforme su vida, usted empieza a ocuparse de las cosas del Espíritu y el Señor le va a levantar a usted y le cegará para vida eterna. Esa es la realidad. Pero estamos viviendo vidas muy blanditas, mis hermanos, creyendo que las cosas son así de sencillas, y así de sencillas no son. Tenemos que estarnos allí confrontados tremendamente. Juan 3:36, por favor. Juan, el Evangelio de San Juan, no es Juan el Bautista, ¿no? Que no existe. Juan 3, 35 y 36. Juan capítulo 3, verso 35 y verso 36. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, el Padre le ha dado toda la potestad y la autoridad a mi Señor Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh está sobre él. ¿Tú le estás creyendo al Señor Yeshua con cada cosa que dijo? ¿Con cada momento, con cada situación? ¿O no? Porque es que creerlo no es decir, sí, no. Eso no es creer. Eso es solamente una afirmación. Tus hechos están evidenciando que te estás preparando para la vida eterna y que le crees verdaderamente. Tienes que tomar una decisión definitiva en tu vida y tienes que ser radical. Porque aquí lo que está en juego es la vida eterna, mis hermanos. Aquí está la vida eterna. Y el Señor hoy nos está hablando con claridad. Eso es. Ahí mismo, ahí tenemos el 15 y el 16 de ese mismo verso 3 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dice el 16, porque de tal manera Yahweh amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, esa palabra parecería que fuera como tan sencilla, pero el creer es con muestras. Tú quieres la vida eterna, tienes que creer. Definitivamente en tu corazón tienes que creer. Ahí hay uno en Juan 4, capítulo 13 y 14, que es conocido por ustedes, pero que tenemos. Juan 4, el 13 y el 14. ¿Estamos ahí? Dice, respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y sabe cuál es esa fuente? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Esa es lo que tienes tú que formar. No podemos seguir llevando esas vidas blanditas. Es prepararnos para la vida eterna. Es Él
Mi Señor Yeshua HaMashiach, es creerle y caminar con Él, es despertarme cada mañana con Él y acostarme cada día con Él. Y mientras esté caminando cada día, estar crucificando cada pensamiento carnal, cada pensamiento de temores, de miedos, de celos, de rabias, de contiendas, de vanidades, de lascivias y tantas cosas que tiene el ser humano. Esto no es fácil, mis hermanos, el estar en una congregación, no estar en una clínica. Nos estamos mejorando día a día porque nos estamos preparando para el momento fundamental en que nosotros tendremos que presentarnos delante del Padre. Y así lo tendremos que hacer, bien o mal. Allá llegaremos nosotros y vean, tendremos nuestras cartas allá. Señor, aquí está. Él dice que todo lo de nosotros estaba escrito allí en el libro de la vida, ¿cierto? Remato con esta, Juan 12:50. Juan 12:50. ¿Estamos allí? Muy bien. Entonces dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Él dio mandamientos desde que empezó esto. Y el primero que dio es guardar mi día santo, Shabbat. 6 días hizo la obra, dice en Génesis, del Señor, y el séptimo lo bendijo y lo santificó. Ese es el primero. Pero existen una cantidad de mandamientos que el Señor nos dejó, y dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, dice mi Señor Yeshua. ¿Estamos haciendo realmente eso? ¿Sí? ¿Estamos haciéndolo verdaderamente? ¿Estamos llenándonos de la vida eterna que Él quiere que nos llenemos? Porque Él lo que quiere para ti y para mí es bendición y unción de lo alto. Hagámonos esa reflexión, porque el Señor hoy nos está jalando las orejitas para que nos presentemos delante del Padre bien, presentaditos bien. No sigas haciendo lo que no quiere que sigas haciendo. Tienes que ser de buen testimonio para ti, para los de tu familia, para los que te rodean. Hagamos las cosas, porque Él está más cerca de lo que creemos. Constantemente está contigo. Y si nosotros estamos cometiendo cosas y fallas, ahí está Él evidenciando lo que tú y yo estamos haciendo, porque Él es omnipresente. Alguien me decía: pero ¿cómo es posible que Él es el Padre, pero entonces estando aquí también caminó aquí, estaba? Entonces, ¿cómo es? Es que Él es omnipresente. Tiene ese don que tú no lo tienes y yo tampoco. Amén. Muy bien, vamos a colocarnos aquí.